Bus que cayó al abismo en la vía Balsas-Loja dejó 12 fallecidos y 27 heridos. El exceso de velocidad habría provocado el fatal accidente. Fiscalía emitió dictamen abstentivo para 2 investigados por el secuestro de Fernando Balda. La audiencia fue suspendida para el próximo viernes. Veeduría Ciudadana del caso Gabela entregó a la Fiscalía nueva información que ayudaría a esclarecer el asesinato del excomandante de la FAE. Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero investigarán el supuesto cobro de diezmos a los asesores del Poder Legislativo. 2 menores de edad secuestrados en la provincia de Orellana fueron rescatados sanos y salvos por la policía tras un intenso operativo. En lo internacional, ascienden a 74 la cifra de fallecidos por el tifón Mangkhut en Filipinas. Además, al menos 19 muertos en accidente entre un bus y un camión en Irán. Martes 18 de septiembre del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio, como siempre, trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La Fiscalía emitió dictamen abstentivo a favor de 2 investigados por el secuestro de Fernando Balda. Sin embargo, podría ser llamado a juicio el expresidente Correa. La audiencia preparatoria a juicio se suspendió y se reinstalará el próximo viernes. Luego de haberse diferido por 2 ocasiones y tras un mes y medio, se instaló la audiencia preparatoria a juicio por el supuesto delito de asociación ilícita con fines de plagio, que se habría cometido en contra del ex asambleísta Fernando Balda, diligencia legal que fue suspendida, una vez que la Fiscalía General del Estado emitió dictamen abstentivo, es decir, que no acusa, al ex comandante de la policía Fausto Tamayo, actualmente detenido por otro proceso legal, y al agente de inteligencia Jorge Espinosa. Fue la defensa de Balda quien solicitó a la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, la suspensión. Garantizarles que se puedan defender. ¿Por qué? Porque si hay dictámenes abstentivos, muchas veces el contenido de un dictamen abstentivo puede beneficiar a la defensa de Rafael Correa o el resto procesados. La jueza Camacho llamó la atención al fiscal general Paul Pérez por no haber dado a conocer con anterioridad la abstención. Dio un plazo de 48 horas para que las partes conozcan el contenido. Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa, quien también está siendo investigado, reaccionó de inmediato. Este tema del dictamen abstentivo, que por obvias razones tiene que ser notificado con alguna anticipación. Me parece que está queriendo jugar otra vez a la sorpresa, que lo único que demuestra es la debilidad, la inseguridad de un órgano acusador que no tiene fundamento para llevar adelante su acusación. Audiencia que estuvo marcada por roces verbales, cuando Caupolicán Ochoa cuestionó la legitimidad de la designación del fiscal general, ante lo cual reaccionó Balda. La diligencia se reinstalará el próximo viernes, donde se deberá tratar primero el procedimiento abreviado en contra de los agentes Diana F. y Raúl Che, quienes habrían participado en el secuestro registrado en Colombia en el 2012 y son parte de la colaboración eficaz. Nosotros ya los perdonamos. Ahora lo que queremos es que la justicia en el Ecuador cambie para bien. Quedando únicamente para ser llamados a un posible juicio Correa y el exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senaín Pablo Romero. Una posible suspensión de la solicitud de orden de prisión en contra del expresidente. A cargo de Interpol, se descarta. Si ustedes ven el último impulso de la Corte Nacional, ustedes van a poder verificar con toda claridad que la Interpol ha solicitado documentos para la reunión que se dará en las próximas semanas. Y ahora nos dicen que esto ha sido suspendido. Si ha sido suspendido, que traiga los documentos. Si no tiene los documentos, mejor le conviene. En los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, seguidores de Correa quisieron agredir a Felipe Rodríguez, abogado de Balda, informó Héctor Romero. En ese tema, a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado rechazó el llamado de atención que le hizo la jueza Daniela Camacho durante la audiencia preparatoria de juicio por el caso Balda. En el texto señala que la Fiscalía no infringió la norma al declarar dictamen abstentivo a favor de 2 personas en este caso. Al contrario, han tomado las decisiones de manera objetiva previo a dar a conocer el dictamen a la magistrada.
Los integrantes de la Veeduría Ciudadana del caso Gabela, junto con Patricia Ochoa, viuda de Gabela, entregaron a la Fiscalía nueva información que esclarecería el motivo por el cual se asesinó al excomandante. Los detalles no se revelaron por pedido de la Fiscalía, pero lo que sí se supo fue de la nueva información que llegó hasta ese lugar, entregada por los integrantes de la Veeduría Ciudadana del caso Gabela, liderada por el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño. Vamos a hacer entrega a la Fiscalía General del Estado de documentación que no ha sido tomada en cuenta dentro del proceso investigativo, documentación que esperamos nosotros sea sumamente importante para esclarecer el móvil del asesinato del señor general Gabela. La información está contenida en fotografías, una grabación y el nombre de un testigo protegido. Esta información es una información nueva. A decir de Pazmiño, la documentación que se entregó a Fiscalía nunca fue considerada ni por la comisión investigadora, ni por la Fiscalía, ni el perito Roberto Mesa, que investigó el suceso a fin de esclarecer el asesinato. Imagino que no fue acuciosamente el proceso investigativo, se dejaron algunas aristas. Lo que hicimos nosotros es recoger y hacer un análisis mucho más pormenorizado. Esta información fue entregada a su debido tiempo a la comisión, pero nunca, ni en los informes entregados a la familia, no se hizo la respectiva investigación. El general Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea, fue asesinado en diciembre del 2010. Las autoridades de entonces apuntaron a que fue obra de la delincuencia común. Sin embargo, su viuda, Patricia Ochoa, considera que se trató de un asesinato relacionado con las denuncias que hizo su esposo sobre la compra de helicópteros Drew. En Quito informó Andrea Orbe. La Asamblea Nacional aprobó una nueva resolución para investigar las denuncias de supuestos cobros indebidos por parte de legisladores a los asesores parlamentarios. Una posible autodepuración en la Asamblea fue descartada de plano. Se buscará que las entidades judiciales actúen. Esa palabra. Tal como se había anticipado, el legislador Fabricio Villamar intervino para pedir que una nueva resolución sea aprobada en la Asamblea. Esto por los cobros indebidos a los asesores parlamentarios. Y por esto es necesario que la justicia actúe y que actúe rápido. Creo que es absolutamente necesario que la Asamblea dé un ejemplo de transparencia, un ejemplo de verdad. Y Villamar no tardó en dar ejemplos de las múltiples denuncias que han llegado hasta su despacho. Como aquel que dice que la asambleísta se llena la boca de Dios y a mí me pedía $500. Las fotografías de los depósitos de la plata contándose en la mesa. Las transferencias de cuando mi cuota era de 200, después subió a 500. El testimonio que dice que renuncié porque nos obligaba a pagar $400 al partido y la señora utilizaba los sueldos de su personal para enriquecerse. Por ejemplo, tiene una asesora que no trabaja pero le transfiere el sueldo. Denuncias que deberán ser investigadas según la resolución por la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero. Las cuentas de los legisladores serán auditadas y desde la Asamblea se impedirá el despido de personal que trabaje en los despachos de los asambleístas. Y hasta ahí, nadie más en el Pleno se pronunció, y a pesar de que al menos 2 legisladores pidieron la palabra, la presidenta de la Asamblea argumentó que no era posible, pues el tema se había ya debatido en otra sesión. Este tema lo hemos tratado ya en una sesión anterior. Unánimemente 119 legisladores aprobaron la resolución. A pesar de estar presente en el Pleno, la legisladora Karina Arteaga de País, una de las asambleístas que ha sido denunciada por este caso, prefirió no registrar su voto. Con esta resolución se espera que la Asamblea pueda ser depurada desde afuera, con la actuación de la UAF y la Fiscalía. Ahora los ojos tienen que estar puestos en las entidades de control y tienen que trabajar rápidamente para que este tema pase rápidamente a control y a justicia. En el momento en que se hayan encontrado indicios del cometimiento de ilícitos, se pedirá el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y esta Asamblea tiene la obligación de cumplir con los electores procediendo de la manera como la autoridad requiera, toda vez que aquí el espíritu de cuerpo sale sobrando. Y aunque se pensaba que una autodepuración podría ser viable para limpiar la imagen de la Asamblea, esa posibilidad fue descartada de plano. No sé cómo puedo entrar a una autodepuración. Así, la Asamblea busca limpiar su imagen tras este escándalo que ha sacudido a legisladores de diferentes bancadas. Informó Javier Gallo.
Se generan las primeras reacciones sobre el informe preliminar de Contraloría en torno al uso de los recursos públicos entregados para el manejo de Alianza País. Expresidentes de la organización anuncian que acudirán el próximo viernes al ente de control para entregar la documentación requerida por la Contraloría. Para Doris Oriz, expresidenta de la agrupación política, la decisión de Contraloría sorprende. Afirma que durante su gestión al frente de Alianza País se entregaron todos los documentos de sustento de los gastos realizados dentro del partido. Alianza País fue, durante nuestra conducción de Galo Mora, de quien habla, y de Gabriela Rivadeneira, la organización política más cumplida, que dentro del trimestre del año siguiente presentaba todos los justificativos del fondo partidario conforme a la normativa del CNE, que es nuestro juez. Que les sorprende que después de varios años la Contraloría busque supuestas irregularidades en el manejo de esos fondos. Afirman que si existieran errores jamás les hubiesen entregado año tras año los recursos del fondo partidario. Aunque no se atreven a denunciar una posible persecución política, ellos dicen que estarán atentos a la decisión final que tome Contraloría. Nosotros el día viernes iremos los 3 secretarios ejecutivos de Alianza País a presentar todo el resto de la documentación que se nos ha solicitado. Sin embargo, debo aclarar a los medios, jamás la Contraloría ha hablado de irregularidades, ha hablado de información que debemos completar y lo estamos haciendo porque todo fue manejado muy escrupulosamente por parte de nosotros. Mientras tanto, los actuales integrantes de Alianza País aseguran que esperan que la Contraloría actúe apegada a derecho y, de ser el caso, determine responsabilidades en este tema. Lo que en su momento dado Ricardo Zambrano denunció es el uso de recursos de aproximadamente $600.000 en pocos días, finalizando la gestión de la ex secretaria ejecutiva del movimiento. Todo lo que vaya hacia la transparencia y garantizar un buen manejo de los recursos, yo creo que lo apoyamos. Dentro de la organización se habían detectado algunas inconsistencias, pero que esperan el informe final para pronunciarse. Informó Javier Gallo. La mañana de este martes llegó hasta la Fiscalía el abogado de los familiares del joven asesinado en Mascarilla el pasado 23 de agosto para solicitar que se cambie el delito por el que se juzga a un agente policial, de homicidio a ejecución extrajudicial. Reformulación de cargos. Esto es lo que piden los familiares y amigos de Andrés Padilla, quien falleció el pasado 23 de agosto en el control de Mascarilla, provincia de Imbabura, después de haber sido impactado con una bala. Y así lo hicieron conocer a la Fiscalía General del Estado este martes 18 de septiembre. Inicialmente lo que estamos buscando sobre todo es justicia, que se persiga lo que tiene que perseguirse, que significa el tema de la ejecución extrajudicial, porque estamos hablando de un futbolista afroamericano, ex Muchugruna, que fue violentado, asesinado por la espalda, por parte de un efectivo absolutamente capacitado para conocer la diferencia entre asesinar y entre hacer uso excesivo de la fuerza. Al sitio también lo acompañaron representantes de la comunidad afrodescendiente, quienes vigilan la causa. Estamos pidiendo inicialmente una reformulación de cargos porque este caso se está llevando como un homicidio. Sin embargo, no se están tomando en cuenta los agravantes contextuales del mismo. El hecho, por ejemplo, de que la persona que realiza el disparo es un servidor público y en ese sentido la figura que ampara desde el COIP para que sea juzgado es la ejecución extrajudicial. Por su parte, los abogados de David B., el agente policial que se encuentra detenido por el caso, insistieron en días pasados en su inocencia y aseguran que han encontrado pruebas que así lo certifican. Se encontró una esquirla de plomo deformado. Esta esquirla de plomo deformado no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de balas que utiliza la Policía Nacional con sus pistolas de dotación de marca Glock. Si el pedido de la reformulación de cargos es aceptado, la instrucción fiscal se ampliará 30 días más. En Quito informó Andrea Urbe. Así es, dirigentes y pobladores de las nacionalidades indígenas asentadas en las provincias de Sucumbíos y Orellanas, que fueron afectadas por la contaminación causada por Chevron, exigen que se haga efectiva la sentencia en contra de la petrolera para que se remedie ambientalmente las zonas contaminadas. Fueron 880 piscinas contaminadas con desechos tóxicos y petróleo, las creadas por Chevron en amplias zonas del norte amazónico.
Estas piscinas nunca se limpiaron y después de cerca de 30 años sus efectos continúan. En el patio de esta hacienda, por ejemplo, estaba ubicada una de las más grandes piscinas de petróleo. A pesar de que se ha colocado decenas de metros cúbicos de tierra, el petróleo aún brota en medio de las plantaciones. Una vez que le echan tierra, el petróleo queda debajo, ¿no? Y con lo que va sentando la tierra se comienza a poner, o sea, a presionar y comienza a buscar por dónde ir saliendo. Metros más abajo nace un ojo de agua. Al parecer está limpio, pero solo basta con introducir un palo y el petróleo brota de manera instantánea. Este es un nacedero, es un vertiente de agua, que quizás pasa por debajo de la piscina y viene realmente arrastrando todo. Llegó. Esta es la famosa remediación que a nosotros nos hacen creer los ecuatorianos, de que acá han hecho bien, de que aquí no pasa nada, de que todo está bien, todo está tranquilo. Estos ojos de agua alimentan a pequeñas vertientes que luego se convierten en quebradas, que desembocan en diferentes ríos amazónicos. Y nosotros seguiremos denunciando al mundo esto. Y esta es la verdad que Chevron no podrá jamás tapar. Las poblaciones ubicadas en las riberas recibieron directamente la contaminación por largos años y aún ahora. Son precisamente ellos, los indígenas amazónicos, quienes se sumaron décadas atrás a esta demanda. Quichuas, sionas, secopais y cofanes, entre las nacionalidades que decidieron unirse para impulsar la demanda contra Chevron. Y más na compañía Chevron Manal Shamshkaira y más na Casacha. Chasna cuentallara sumak kaipi ima contaminación basilak tiangawak munanchikuna pai pagana kan. Cerca de 3 décadas de lucha continúan contra la multinacional. Dicen no estar dispuestos a perder esta batalla, aun cuando un tribunal arbitral quiera dejar sin piso la sentencia que ordena a Chevron a reparar ambientalmente la Amazonía. Ya hemos decidido de entregar como quien dice, nuestras vidas hasta el último. Si hay que luchar hasta el último, lo haremos, porque esto no se puede quedar así. Porque Chevron puede remediar y dar tal como estaba antes de llegar a empresas petroleras. Es que ese daño ambiental ha causado también daños en la salud de la población indígena. Una alta incidencia de cáncer de diferentes tipos se registra en la zona. Doña Carmelina hoy no quiere dar entrevistas, se siente agotada. Recibió hace pocos meses la terrible noticia de que sufre cáncer a la piel. Es que casos como el de ella se repiten a diario. Ancianos, adultos, jóvenes y niños han sido afectados con diagnósticos similares. Eso sigue generando, más que todo, hoy en día más que todo los niños siempre bañan, porque aquí no tenemos agua potable, nada. Entonces siempre bañan en río Guarico, salen granos, entre otros, alergias, otras enfermedades que siempre todavía no sabemos qué enfermedad mismo son. Es que las huellas de esa contaminación permanecen latentes, causando graves daños ambientales y de salud a los pobladores amazónicos que buscan que por fin, en este caso, se haga justicia. Desde el Agua Agrio, con imágenes de Luis Fernández, informó Javier Gallo. Habitantes de las comunidades rurales que se encuentran cerca de la zona de conflicto entre grupos armados irregulares y el Ejército de Colombia han iniciado el desplazamiento por el temor a ser víctimas de bombardeos o balas perdidas. Además, les preocupan los casos de reclutamiento de niños de 12 años. La situación de las comunidades indígenas y rurales de la costa pacífica de Nariño es totalmente crítica debido a los fuertes enfrentamientos de las bandas de narcotráfico. Esa fue la denuncia de uno de los representantes de la comunidad Eperaracia Pidara, que ve con preocupación cómo los grupos irregulares se llevan a los niños para vincularlos al conflicto. La movilización de la FARC dijeron que no llevaban reclutamiento, pero de igual manera todavía se encuentra presente prácticamente reclutamiento y ahora se está mirando a ver casi diariamente se encuentran, se meten 2 o 3. Se vinculan a esos grupos al margen de la ley. Los representantes de los pueblos indígenas aseguran que las actividades escolares se suspenden entre 2 y 3 días a la semana. Los productos agrícolas se pierden ante el temor de las familias por el continuo desplazamiento de los mismos. El viernes hubo enfrentamientos y lógicamente pues me parece que 2 o 3 días no hubo labor en nuestro centro educativo por las situaciones de que pues hubo digámonos,
¿cómo le puedo decirle? La gente muy asustada, los docentes y los mismos estudiantes, entonces esos 2 o 3 días no hubo clase. Las autoridades que escucharon la crítica situación de las comunidades indígenas expuestas por el conflicto armado anunciaron las primeras medidas. Se conoce que existen más de 1.300 desplazados a otros territorios, incluso buscarían cruzar la frontera a Ecuador. Desde la nación, el Estado a nivel nacional, aterricen las políticas públicas a las necesidades étnicas de este pueblo. Desde la frontera colombo-ecuatoriana informa Miriam Enríquez. Varias empresas municipales tendrían responsabilidad en el deslizamiento de tierra ocurrido en el Troje en diciembre del 2017, que dejó una persona fallecida. Esto de acuerdo al informe emitido por la Comisión Especial del municipio encargada de investigar el suceso. El hecho ocurrió el 5 de diciembre del 2017, cuando un talud de la escombrera del Troje en el sur de Quito se desplomó, ocasionando el fallecimiento de una persona y el desabastecimiento de agua potable para cerca de 600.000 habitantes. Tras el incidente, el Consejo Metropolitano designó una comisión especial para investigar la causa de la emergencia. Luego de varios meses, esta determinó la responsabilidad de algunas instituciones municipales. La empresa Metro de Quito no cumplió con su obligación de controlar que la empresa constructora realice un tratamiento previo de los lodos de la excavación antes de ser transportados y entregados en la escombrera. La MGIRS no tomó ninguna acción para minimizar los riesgos de deslizamiento. La concejal Susana Castañeda, miembro de esta comisión especial, calificó como una negligencia el hecho suscitado en el Troje. Llega el material del metro en condiciones húmedas, de lodo, cuando tenía que llegar en otras condiciones porque tenía que inertizarse, es decir, sacarle toda la humedad. Además, Ledil señaló que presumiblemente el entonces representante de MGIRS, entidad encargada de administrar el Troje, conocía las supuestas malas prácticas efectuadas en el sitio. Pero lo que él dice, y textualmente lo repito, es que recibía presiones porque este era un proyecto, el proyecto más grande de la ciudad de Quito y no podía paralizarse. Sin embargo, los voceros del Metro de Quito aseguran que cumplieron con los parámetros de calidad preestablecidos. Nosotros no somos los operadores de la escombrera. Lo que pasa en la escombrera no es un tema de Metro, es un tema de MGIRS en este caso y de su operador de este momento. Actualmente los escombros producidos por la construcción del metro son depositados en el sector de Palugo, en la vía Pifo-Papayacta, mientras el Troje está en proceso de liquidación, informó Sofía Vintimilla. La Contraloría investigará la presunta red de corrupción que existiría al interior del municipio de Quito, que al parecer cobraba coimas para la entrega de permisos de operación a los taxis. Sin embargo, el proceso de regularización de unidades continúa. Tras la decisión del Consejo Metropolitano de reanudar el proceso de regularización de taxis pese a las presunciones de un posible cobro de coimas a varios conductores para la entrega de permisos de funcionamiento, en los próximos días se espera que el Cabildo defina el número de unidades que se legalizarán. Porque el estudio lo que dice es 8.693 y no más. Sin embargo, 10.200 alcanzaron el idóneo y ahora con las etapas de subsanación y convalidación vamos a ver si sube o no sube ese número. Mientras la Contraloría investigará la presunta red de corrupción en la que estarían involucrados 2 concejales y varios funcionarios municipales. Y si es que aquí han habido vicios de corrupción, eso va a permitir esclarecer, va a dejar con claridad qué ha pasado. Tomando en cuenta las reiteradas denuncias de varios postulantes, que en su mayoría no fueron aceptados en este proceso. Se escuchaba que dando un poco de dinero se aseguraban los cupos. Sin embargo, el municipio de Quito espera que el proceso de regularización concluya hasta finales de este año, informó Sofía Vintimilla. Por otro lado, en Orellana, 2 niños de una misma familia fueron secuestrados la mañana de este día martes. Tras un intenso operativo, la policía ubicó a los hermanos y obligó a los plagiadores a abandonarlos. Los pequeños fueron rescatados a salvo. Avanzaba la mañana de información preliminar, los hermanos de 10 y 12 años iban en compañía de su padre al colegio, cuando de pronto un vehículo tipo furgoneta les habría interceptado, obligándoles a subirse al carro de los presuntos secuestradores. La niña y su hermano fueron llevados con rumbo desconocido. La policía fue notificada del hecho e inmediatamente pusieron en marcha un operativo de rastreo. Se encuentra el vehículo en donde posiblemente fugaron los delincuentes o se llevaron a los niños.
El vehículo en el que andaban los presuntos secuestradores fue abandonado. Cuando la policía llegó al sitio no encontró a los menores. Aparentemente fue una táctica de los plagiadores para evitar ser identificados y complicar las tareas investigativas y de seguimiento. Que esto podría entorpecer o interrumpir o descarrilar la información, porque toda información que nosotros tengamos tenemos que confirmarla. El operativo para ubicar y rescatar a los hermanos fue por tierra y aire. 2 sospechosos de haber participado o al menos de tener información de lo que pasó fueron detenidos. Luego de más de 8 horas de intenso trabajo policial, los menores fueron ubicados en el sector de Guayusa, abandonados en medio de la selva. Los presuntos plagiadores, al verse en peligro, prefirieron abandonarlos y huir. Los niños fueron rescatados sanos y a salvo. Tenemos unidades de la policía, el ejército y de la marina especializadas para este tipo de situaciones, por lo cual estamos realizando el trabajo que debemos hacer. Un operativo que no permitió que los secuestradores huyan. Así los pequeños volvieron al calor de su hogar, volvieron a gozar del amor de sus padres, informó Iván Casamen. Este jueves en el Complejo Judicial Norte se podría definir el litigio de más de 20 hectáreas de terreno entre el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia del Quinche y 14 familias. Ambas partes dicen que no aceptarán un fallo en contra y aseguran que apelarán en caso de no ser beneficiados. Estas son las 21 hectáreas de terreno que por años han pasado por varios procesos judiciales para conocer a quién le pertenecerían legalmente. Este jueves a las 10 de la mañana en el Complejo Judicial Norte se conocerá la sentencia de la jueza que lleva el caso. Y es que el gobierno autónomo descentralizado del Quinche demandó por usurpación a 14 familias que habitan en este sitio, pues aducen que los lotes les habrían sido donados al GAT de la parroquia. El Ministerio de Defensa dona al gobierno parroquial del Quinche para obras de interés social. Según relatan, las tierras habrían sido de propiedad de 2 hermanos que fallecieron y al no contar con herederos pasaron a manos del Estado, y fue en el 2006 que en aquel entonces el INDA se las adjudicó a una sola persona. El INDA le entregó a don Antonio Puga Paredes, pero después de 6 meses el INDA le revoca eso por no cumplir con la ley. Pero en ese litigio, él en el 2008 vende. ¿A quién deberían los señores seguirles un juicio? Es al señor que fraudulentamente les ha vendido. Sin embargo, esto es cuestionado por las 14 familias. Indican que la revocatoria habría pasado por varias cortes. Pero ante estas circunstancias, yo propuse la acción de amparo constitucional. En ese entonces al Tribunal Constitucional, a hoy Corte Constitucional, máximo organismo de justicia del país. Entonces ahí le dieron la razón 100% al señor Puga, que ya no podían prácticamente quitarle las tierras. Expresan que en este marco las tierras posterior fueron vendidas. Estas tierras nosotros compramos en el 2008 al señor Puga Paredes. Y días antes de que el señor Correa ya abandone el poder, entonces ahí donan, los perdedores de los juicios, ellos donan a este señor de la Junta Parroquial. Entonces eso es ilegal. Ante este panorama, ambas partes aseguran tener los documentos que los avala como propietarios de los terrenos. Ellos tuvieron en su tiempo, no presentaron documentación alguna. Un solo documento que les habilite que sean dueños. Hay 2 cosas que se necesita, o 3 cosas. Es el dominio, las escrituras, el registro de la propiedad y estar en posesión. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Eso es falso, porque aquí tenemos, yo tengo aquí la escritura. Nosotros la escritura se le realizó, ahí está la escritura, esta es la original, en el año 2008. Y ellos tienen escritura prácticamente 8 años después. Un litigio de tierras que podría tener una respuesta este jueves, aunque ambos advierten que el que se vea afectado por la sentencia apelará. En Quito informó Adriana Rojas. Momento de nuestra primera pausa. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En la zona de San Lorenzo, trabajos de inteligencia identificaron un centro de acopio desde donde enviaban combustible para la minería ilegal. Mientras que en Esmeraldas, la policía desarticuló una presunta organización dedicada al almacenamiento y transporte ilegal de hidrocarburos. La presunta organización delictiva estaba conformada por 10 integrantes dedicados al almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos, cuyo modus operandi
realizaban mediante el almacenamiento clandestino del asfalto líquido en tanques estacionarios, perjudicando así a las arcas fiscales. Este producto obtenido mediante sustracción desde vehículos tipo tanqueros, los cuales tendrían como destino final diferentes empresas privadas para posterior comercializarlo en forma ilícita. El centro de operaciones era la ciudad de Esmeraldas. En varios allanamientos, una decena de personas fueron detenidas, así como la retención de 5 vehículos tipo tráiler, una camioneta y la incautación de 8.000 galones de asfalto. Determinar con quién se comercializa, determinar dónde se oculta el producto y determinar cómo es que pueden eludir la cantidad destinada de entrega en un tanquero para una empresa determinada. De igual manera, operaciones básicas de inteligencia permitieron llegar hasta el sector de San Francisco, en San Lorenzo, a pocos metros del río que cruza el caserío. Agentes de la DGI, con colaboración de elementos del GOE y Fuerzas Armadas, ubicaron lo que sería una especie de bodega clandestina, donde almacenaban combustible destinado supuestamente para la minería ilegal. La Policía Nacional del Ecuador continuará con su firme labor de cuidar los recursos no renovables de nuestro país. En el operativo Frontera decomisaron 900 galones de combustible que fueron impedidos de cruzar al vecino del norte, informó Iván Casamen. Un hombre fue asesinado cuando caminaba por el mercado de Chirillacu, al sur de Quito. Aparentemente se trataría de un ajuste de cuentas. El occiso tiene varias detenciones anteriores. El ruido de los proyectiles asustó a quienes a media mañana realizaban compras en el mercado de Chirillacu. Unos dijeron que escucharon 2 disparos, otros 3. En medio de la confusión y el corre-corre de la gente, se enteraron que las balas estaban dirigidas a un hombre que caminaba por una de las secciones del mercado. ¿Escucharon los disparos? Sí, atento, te escuchamos. ¿Se asustó? Claro, que no había asustar viendo la sangre. El pistolero lo habría estado esperando, aunque no descartan que le siguió y no le importó que habían testigos, incluso guardias de seguridad. Sin perder tiempo tiró del gatillo. Uno de los proyectiles impactó a la altura del cuello del difunto, herida que a los pocos minutos terminó con su vida. Por aquí esta zona es media caliente, roja. Sí. Entonces esto sí causa susto en quienes trabajan y habitan por acá. Claro, porque la gente no viene a comprar por eso. El occiso alcanzó a abandonar el mercado, cayó terminando las gradas pese a que todos querían ayudar. No resistió por mucho tiempo, la bala comprometió algún órgano y a los pocos minutos dejó de respirar. Solo subí a comprar para la comida de las bebés. El difunto estaba acompañado, el amigo también fue impactado en el brazo. El hombre será clave en el proceso investigativo para lograr ubicar al gatillero, quien aprovechando la confusión desapareció sin dejar rastro. Estamos recopilando evidencias, videos de las cámaras del ECU, la cámara que hay aquí en el interior del mercado, para tratar de identificar al causante. El crimen estaría relacionado con una presunta disputa de territorio por distribución de droga. El joven de 23 años de edad como que estaba caminando por espacio ajeno. Cuenta con varias detenciones. La occiso tiene registradas 7 detenciones por robo. No es un robo, aparentemente el móvil es un ajuste de cuentas porque no le robaron nada. Era oriundo de Esmeraldas. Una mujer que llegó al lugar identificó que era su conviviente y el papá de sus gemelos. Un hecho lamentable que dejó ver que las amenazas muchas veces se cumplen cuando de por medio hay cuentas pendientes o disputa de territorio por droga, donde la factura se paga con la vida. En Quito informó Iván Casamen. Un menor fue internado con síntomas de intoxicación en una casa de salud en la provincia de Orellana. Autoridades determinaron que la comida tenía marihuana. Una persona fue detenida para las debidas investigaciones. La unidad de emergencias del Hospital Francisco de Orellana de El Coca, en la provincia del mismo nombre, recibió a un menor de 2 años de edad con síntomas de intoxicación luego de haber ingerido un pastel. Al realizarse las pruebas respectivas se determinó que entre los ingredientes de la comida había sustancias sujetas a fiscalización. Mediante la historia clínica se llega a indagar donde nos pudimos nosotros en el bosquejo dar con que fue un alimento que le pusieron como ingrediente el cannabis, la marihuana. El menor estaba en un estado delicado de salud, por lo que se debieron aplicar los manuales médicos emergentes para estabilizarlo. Favorablemente tiene una evolución buena,
El niño ahora se encuentra despierto. El niño había quedado bajo cuidado de su abuela mientras sus padres trabajaban. Allí se le dio de comer el pastel que al final provocó reacciones que pusieron en alerta a sus familiares, que lo llevaron inmediatamente al hospital, lo que salvó su vida. Por la atención que se dio oportuna en ese momento, el niño está bien ahorita. El hecho mantiene desconcertados a sus padres que no saben cómo reaccionar frente a este episodio que por muy poco cobra la vida de su hijo. Que han preparado el pastel con un poco de marihuana y ¿quién lo preparó? Mi cuñado. Esa comida contaminada igual afectó a otros 3 miembros de la familia que al ser adultos su incidencia no fue mayor. Mientras tanto, la persona implicada en su preparación fue detenida por la policía, informó Carmita Argotti. Nos despedimos, amigos televidentes, gracias por su compañía, cariño y sintonía. Un abrazo grande.